Ahora, desde una, claro, perspectiva ya económica y geopolítica, ¿cómo explicas la participación argentina en la guerra de la Triple Alianza? Y también te hago otra pregunta, Julio. ¿Qué diferencias ideológicas fundamentales existían entre el modelo autárquico paraguayo y el modelo liberal promovido por Mitre y Sarmiento? ¿Y cómo influyó esta divergencia en la escalada de tensiones que llevó a la guerra de la Triple Alianza? Bueno, vamos por partes. Eh, a mí me parece que la posición que tiene Argentina frente, perdón, la posición que tiene Argentina frente al Paraguay es una posición tristísima, es una posición, si bien al caso infame, porque significó, primero, responder directivas directas de la política de Itamaraty, de la política del Imperio del Brasil. Creo que Mitre, que era el presidente argentino, respondió a directivas del Imperio brasilero. Y eso lo encontramos fundamentalmente en el bombardeo a la ciudad de Paysandú, que fue en cierta forma el preludio de la guerra grande, de la guerra Guazú, o la guerra de la triple infamia, como la llamamos los revisionistas. Creo que Mitre ocupó un triste papel de cómplice en la destrucción del Paraguay. Pero no lo digo yo, lo dijo el mejor o el más grande liberal que tuvo el siglo XIX, que no fue ni Mitre ni Sarmiento. Se llamaba Juan Bautista Alberdi. Y Juan Bautista Alberdi escribe su libro El crimen de la guerra, porque los intelectuales, gran parte de los intelectuales argentinos, se van a oponer a la guerra fratricida contra el Paraguay. Por ejemplo, José Hernández, Rafael Hernández, Olegario Víctor Andrade, Carlos Guido y Espano. Es decir, que los grandes intelectuales argentinos se van a oponer a la lucha fratricida, se van a oponer al crimen de la guerra y se van a oponer a la destrucción del Paraguay. Por eso creo que Mitre fue, en su momento José Hernández lo define a Mitre como la bolilla negra de la historia americana, como un personaje nefasto para tres países, ¿no? Para que tengas una idea, cuando se produce, bueno, vos sabés que cuando se produjo, bueno, el bombardeo a Paysandú, que origina la guerra de la triple infamia, como lo llamamos los revisionistas, no guerra de la triple alianza. La escuadra de Tamandaré no solamente, una vez que se le quedan, no tiene municiones, el mismo Mitre le va a facilitar armamento. Y eso fue lo que origina en cierta forma digamos, la reacción de Solano López, porque se iba a encontrar aislado. El Partido Blanco uruguayo era un aliado de Solano López y geopolíticamente el Paraguay se iba a encontrar totalmente aislado en manos de vecinos poderosos como la Argentina, el Imperio, Uruguay. Es como que eso originó la reacción de Francisco Solano López, ¿no? Y la captura del Marqués de Olinda y la declaración de guerra al Imperio del Brasil. Yo creo que Mitre originó o fue una figura nefasta por todo lo que te estoy explicando, ¿no? ¿Qué aspectos? Ahora te hago una pregunta. Los aspectos del modelo económico paraguayo, ¿vos considerás, bueno, que más relevantes para comprender a lo mejor las tensiones internacionales en ese periodo de la región, mejor dicho? ¿Crees que este modelo pudo haber influido en los proyectos económicos de las demás naciones sudamericanas o de la región? Quedémonos acá entre los tres, como se dice, entre los cuatro, ¿verdad? Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, es mucho lo que se escribió sobre ese tema, ¿no? A ver, si vos tenés algunos autores de izquierda, siempre te hablan de que el modelo autónomo nacionalista paraguayo con respecto a los ferrocarriles, a las acerías, a las plantaciones de yerba, digamos, era un proteccionismo económico que era intolerable de pronto para el modelo liberal argentino. Pero yo creo que más que nada lo desencadenante de la guerra era la situación del Imperio de Brasil. Yo creo que Brasil necesitaba comunicar sus provincias atlánticas, por ejemplo Río de Janeiro, con las provincias interiores, las provincias del Mato Grosso. Y para eso el Paraguay nacionalista de Solano López resultaba un modelo intolerable. Yo creo que el verdadero beneficiado y el que provoca la guerra es el Imperio del Brasil, y que Argentina tiene un papel tristísimo como auxiliar del Brasil. Y el ejemplo más claro lo encontrás ya en plena guerra, cuando se produce la entrevista de Yataití Corá.
En la Sí. entrevista de Yataití Corá asisten Venancio Flores, que era una figurita, ¿no? No fue importante Venancio Flores, pero asiste Mitre y asiste Mariscal Francisco Solano López y dice, lleguemos a un acuerdo. Y Mitre le dice directamente que él no toma decisiones. Y cuando se entera Brasil, le dice, es rendición incondicional, algo que Solano López no iba a aceptar jamás. Reitero, Mitre, a mi entender, fue un elemento utilizado por el Imperio del Brasil para terminar con ese Paraguay nacionalista que Y Brasil encabezaban terminó su... reventado económicamente también, ¿eh? ¿Cómo? Brasil terminó reventado, en quiebra total, Ah, con la guerra también. sí, sí, pero fíjate que Brasil en definitiva también le quitó mucho territorio al Paraguay y el Brasil logró la hegemonía sobre el Paraguay. Fíjate que gran parte de la población masculina fue exterminada, quedaron mujeres, ancianos, chicos. Eh, fue un verdadero, no digo la palabra genocidio porque es una palabra, un concepto del siglo XX, pero fue un crimen lo que pasó con el Paraguay. Fue un ¿Crees que es crimen. un crimen de lesa humanidad, Julio? Yo creo que la historia uno lo tiene que comprender dentro de un contexto y dentro de una coyuntura. Y yo creo que los delitos de lesa humanidad tienen que ver más que nada con el siglo XX. Eh, yo creo que fue un hecho repudiable, fue una guerra fratricida, fue un crimen de la guerra. Pero el delito de lesa humanidad tiene que ver con el siglo XX. No, como historiador no soy partidario de aplicar términos del siglo XX a sucesos del siglo XIX. ¿Qué opinas del papel de Sarmiento en la construcción de una narrativa histórica que demonizó a figuras así como Francisco Solano López? Mira, así como te dije que cada persona o cada concepto tiene que estar contextualizado en su época, yo te puedo decir que Sarmiento, si hoy lo analizamos con los ojos actuales, Sarmiento quedaría como un racista, quedaría como una figura inhumana, pero en el momento en el cual vive Sarmiento, hablar de razas superiores y razas inferiores dentro del positivismo era algo lógico, ¿no? El tema es que para Sarmiento, por ejemplo, los gauchos argentinos solamente lo que tenían de seres humanos era la sangre. Para Sarmiento, Solano López era un tirano y el pueblo paraguayo eran, como él lo dijo, excrescencia humana. Es decir, tenía una visión muy dura. Era un hombre muy duro, un hombre de su época, pero el pensamiento intelectual de esa época era esa. La primacía del hombre blanco, la primacía de Europa. Sarmiento era un hombre que... Increíble, Julio, ¿no? Sí, sí, realmente sí es increíble porque la gente no lo sabe. La primacía del hombre blanco, ¿no? Si vos vieras las cartas entre Sarmiento y Mitre, por ejemplo, en la muerte de un caudillo argentino llamado el general Peñalosa, Sarmiento, que era un poco el jefe represor, va a aplaudir que le corten la cabeza a Peñalosa y que lo colocan en una lanza, ¿entendés? Digamos, el hombre que hablaba que la civilización estaba ligado al progreso, a lo europeo, gozaba en cierta forma con el exterminio de razas inferiores como los gauchos, como los indios o como los negros. Tenían ese pensamiento, era un pensamiento muy, muy racista y muy segregacionista. Cuando vos escuches hablar de civilización o barbarie, para Sarmiento la civilización es Europa y la barbarie es todo lo americano. Es muy distinto a la posición que tiene o que va a tener después Alberdi, ¿no? Sarmiento y Alberdi son dos intelectuales que se van a disputar y van a discutir mucho. No tanto Mitre, porque Mitre era un hombre que, si bien es uno de los primeros historiadores, no alcanza al nivel de Sarmiento o de Mitre. Y fíjate lo que es un poco el destino, ¿no? Que Sarmiento fue a morir justamente a esa tierra guaraní que él no quería. Sí. El 11 de septiembre de 1888 él muere en Asunción. Así que imagínate, fíjate lo que es el destino, ¿no? ¿Cómo afectó la pérdida de Dominguito y lo devastó? Pero sobre todo la percepción de Sarmiento sobre el conflicto
ahí voy, ¿no? Con esta pregunta. ¿Qué mensaje transmitió al escribir Vida de Dominguito en el contexto de una guerra que devastaba al Paraguay, que devastó a toda una nación? Bueno, yo te voy a decir algunas cosas que, bueno, que mucha gente no lo dice. Dominguito en realidad no era el hijo adoptivo de Sarmiento. Dominguito era el hijo natural que lo había tenido con una mujer argentina que estaba casado con un periodista chileno, se llama Benita Martínez Pastoriza. Dominguito marcha a la guerra porque Sarmiento se había separado de su mujer y se negaba a asistirla. Entonces tiene una discusión grande Dominguito con el padre y se engancha en el ejército y le dan el grado de capitán. Y Dominguito y el hijo del vicepresidente, de Marcos Paz, van a morir los dos en el combate de Curupaytí, que fue un gran desastre, fue la derrota más terrible de Mitre, de la Argentina, en la cual Mitre mostró su impericia militar total, y donde directamente van a morir miles de argentinos por esa impericia de Mitre, ¿no? Ese fue el gran triunfo paraguayo de la guerra de la triple infamia, Curupaytí. Obviamente, cuando Sarmiento se entera de la muerte de su hijo, es terrible, no hay nada peor, no sé, yo tengo un nene de 12 años y pensar en la muerte de un hijo es lo peor que puede pasar, ¿no? Ni que hablar, es por eso que él escribe Vidas de Dominguito, porque él tenía un gran pesar, primero porque el hijo se fue enojado con él, ¿entendés? Se enojado con él por la relación con la madre de él. Y segundo, que es una vida joven, truncada, y que él tenía una hija, pero el hijo era su favorito, ¿no? Dominguito era su hijo favorito. Es lo mismo que tuvo que haber sentido el mariscal Solano López, porque antes de que lo asesinen los brasileros, van a degollar a su hijo, que era un pibe, era un menor, 14 años, Panchito López, Francisco López, defendiendo a su madre, a Elisa Lynch. Son escenas patéticas y son escenas terribles. Es más, cuando los brasileños intentan avanzar, intentan violar a Elisa Lynch, le dice, ojo que yo soy inglesa, y ahí la tienen que parar. Y ahí es donde ella, no sé, es terrible, hay escenas que son terribles. Sí, es hablar. Julio, la batalla de Costañú fue una de las últimas grandes resistencias antes de la caída definitiva de nuestro ejército, ¿verdad? En tu opinión, ¿cómo influyó la participación de figuras argentinas como Bartolomé Mitre en la conducción de ahí, de la estrategia esta de la Triple Alianza? ¿Cómo interpretás el impacto emocional y simbólico de esta batalla, tanto en la memoria histórica de Paraguay como la percepción que se tiene de la guerra de la Triple Alianza en Argentina? Bueno, a ver, lamentablemente te tengo que decir, María Gloria, que cada vez en la Argentina la gente sabe menos historia. Cada vez el nivel es más bajo. Hoy día, por ejemplo, los profesores están saliendo con un nivel de escuela secundaria. En la escuela secundaria sabe cómo tiene el mismo conocimiento que teníamos, es decir, estamos en una decadencia cultural enorme y se conoce poco y nada de la historia. Fíjate, una figura como Mitre, por ejemplo, tiene avenidas, tiene esculturas, tiene estatuas, tiene parques, tiene paseos. Vos te cruzás a Corrientes Capital y vas a ver que es la figura más representada por las nomenclaturas, nacional o provincial o como se diga. Para mí es una figura totalmente nefasta. Creo que fue uno de los peores jefes militares de la historia. Creo que perdió todas sus batallas, salvo Pavón, que en realidad fue una batalla que fue entregada por Urquiza. Es más, si yo te digo que una vez que Mitre perdió una batalla ante fuerzas que eran 10 veces inferiores, el combate de la Verde, es decir, que te estoy hablando de un militar desastroso, en el caso de Mitre. Y con respecto a Costañú, yo te voy a decir algo, y es un homenaje a esos chicos paraguayos. Sí. Madres y niños, sí. A esos chicos paraguayos, ¿no? Acá en Argentina se recuerda el Día del Niño como un día comercial.
Y yo siempre le explico a mis alumnos que en Paraguay se recuerda a a una de las páginas negras de la guerra fratricida, que fue la inmolación de los niños en ese combate de Acostañú, donde los brasileros exterminaron a los chicos paraguayos. Y realmente es una página vergonzosa y aberrante. Creo que como ser humano uno tendría que ser vergonzoso y aberrante el exterminio de esos chicos paraguayos en el combate de Acostañú. Y lamentablemente no hay mucha gente que lo sepa. Así que vos imaginate mi decepción y mi, digamos, mi repudio hacia el exterminio de esos héroes que dejaron su vida por su país, ¿no? Así es. ¿Qué elementos de la narrativa histórica sobre Mitre, Sarmiento y Solano López considerás que deberían revisarse o matizarse? Mira, Para ofrecer una visión a lo mejor más equilibrada. exacto. Yo creo que la historia argentina en su momento se hizo sobre buenos y malos. Y la historia no está hecha por personas buenas o por personas malas. Yo me acuerdo que cuando yo era un chico, mi abuelo me decía, tomá la sopa porque viene el tirano Rosas y te va a castigar. Es decir, hicieron la historia de que hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Y las personas no son ni buenas ni malas. Las personas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Sarmiento era un extraordinario escritor. Fue quizás un buen presidente, pero tiene acciones repudiables, como por ejemplo lo que opinaba del pueblo paraguayo, o lo que opinaba de Solano López, o lo que opinaba de Sarmiento, de Rosas, o lo que opinaba de los gauchos. Es decir, no hay dioses, eran seres humanos. Pero Sarmiento, el problema no es Sarmiento, el problema son los sarmientistas, los que siguen las ideas de Sarmiento. Y Mitre es exactamente igual. Mitre tuvo la suerte que dejó un diario, el famoso diario La Nación, que es el diario más importante de la Argentina, como escolta de su memoria. Y bueno, y Francisco Solano López, vos sabés cuál es la visión acá en la Argentina. La versión oficial de Solano López era como que fue el responsable de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, nosotros los revisionistas fuimos los que rescatamos a la figura de Solano López y rescatamos, digamos, la lucha del pueblo paraguayo. Hubo algún historiador importante que yo tuve el placer de conocer cuando era chico, llamado José María Rosa, que fue muy popular y fue uno de los que reivindicó en la época de Stroessner. Reivindicó a la guerra a López y reivindicó al Paraguay en su libro que se llama La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas. Porque te voy a decir algo, María Gloria, gran parte del pueblo argentino se opuso a la guerra, no solamente los intelectuales. Por ejemplo, en Entre Ríos, Urquiza tenía que enviar a los soldados engrillados. Y así todo hubo levantamientos en dos ciudades, en Toledo y en Basualdo. Es decir, no querían ir a pelear contra el Paraguay. Y un catamarqueño llamado Felipe Varela organiza una campaña en el norte argentino repudiando al crimen de la guerra y pidiendo la paz americana. Obviamente va a ser vencido en Pozo de Vargas y su campaña termina mal. Pero fue una guerra muy impopular en Argentina. Fue una guerra muy impopular y Mitre, en cierta manera, creo que es el gran responsable del triste papel que tiene Argentina. Obviamente, cuando hablo de Mitre estoy hablando del grupo que representaba a Mitre, ¿no? Donde estaba entre estos Sarmiento, estaba Marcos Paz, Pastor Obligado. Hay una serie de hombres que eran Manuel Quintana. Mitre es una figura que es muy discutida, pero desde el punto de vista de la historia oficial es un semi-prócer, ¿entendés? Los revisionistas lo criticamos mucho. Yo creo que la guerra del Paraguay es la página triste, la página más triste de la historia americana, y creo que un pueblo ha sido masacrado, destruido, y bueno, creo que el revisionismo ha logrado reivindicar la figura, inclusive el presidente Perón, una de las medidas que él toma es devolver al Paraguay todos los trofeos de guerra, porque consideraba que era una guerra inicua y que Argentina no tendría que haber sido cómplice de la destrucción paraguaya. Vos sabés que el presidente Perón devolvió al Paraguay los trofeos de guerra.